Cuando tenía 26 años, hice un viaje a San Diego en avión. Me quedé en la casa de un amigo por unos días y reservé un vuelo nocturno de regreso a casa. Mi vuelo aterrizó a medianoche. Para cuando bajé del avión y llegué al punto de recogida de transporte terrestre, eran como las 1230. Llamé a un taxi al azar en la sección de taxis y le di al conductor la dirección de mi casa. Dijo que me llevaría por $30, lo que era una muy buena oferta comparada con Uber. Salió a ayudarme a poner mi bolso en el maletero de la furgoneta, pero dije que estaba bien con él en el asiento a mi lado. Así que levantó mi bolso al asiento del lado izquierdo detrás de él. Yo estaba sentada en diagonal respecto a él. Volvió a subir al auto y sacó las indicaciones hacia mi apartamento, y nos pusimos en marcha. Mi apartamento en ese momento estaba a unos 30 minutos en auto desde el aeropuerto sin tráfico. A esa hora, obviamente no había tráfico. Subimos directo a la autopista y avanzábamos rápido. Noté que los ojos del conductor me miraban por el retrovisor en 2 ocasiones distintas, y la segunda vez habló. Me preguntó de dónde venía. Dije que de San Diego. Él dijo, oh, muy bonito. Luego me preguntó qué estaba haciendo ahí. Dije que solo estaba visitando a un amigo que vive allí. Su respuesta fue, ¿es tu amigo tan bonito como tú? Y honestamente, mi primera reacción fue reírme. Pero el comentario me pareció realmente espeluznante, y que fuera la tercera cosa que dijo en el trayecto no ayudó. A partir de ahí, sus preguntas siguieron teniendo un tono algo coqueto. Me preguntó, ¿qué hace una chica bonita como tú viajando sola? Respondí con un poco de sarcasmo, bueno, acabo de decir que no estaba sola. Estaba visitando a mi amigo. Su réplica fue que al volar sola, estaba viajando sola. Mantuve mi leve sarcasmo y dije, podemos estar de acuerdo en no estarlo. Y él se rió y dijo que solo me estaba molestando. Este hombre debía tener como 45 años. Sin embargo, sentí que él coqueteando con una chica sola en sus 20s de esta manera era un poco espeluznante. No era la primera vez que lidiaba con algo así. Sin embargo, mientras seguíamos por la autopista, miré hacia arriba cuando vi el paso elevado familiar justo antes de mi salida. Pero al pasar por él, no estaba reduciendo la velocidad. Dije, esta es mi salida, justo cuando estaba a punto de pasarla, y pasamos de largo. Me repetí más fuerte, diciendo que esa era mi salida. Se disculpó y dijo que tomaría la siguiente. Intenté echar un vistazo a su pantalla para ver si había puesto la dirección correcta, pero estaba inclinada de manera que no podía verla. La siguiente salida estaba a 1 milla más adelante. Empecé a sentarme en el borde de mi asiento ahora. Cuando se acercó la siguiente salida, dije alto y claro, tienes que salir aquí, y sin reconocerme, puso el intermitente y se salió de la autopista. Lo vi mirándome por un segundo por el retrovisor. Casi percibí un toque de molestia en su rostro, pero supongo que eso cambió rápidamente cuando, ni un minuto después, me preguntó si tenía novio. Respondí al instante, sí, vive conmigo. Noté que me miró de nuevo, y creo que captó lo rápido que respondí. Me preguntó cómo se llamaba mi novio. Sí, en serio. Decidí que era suficiente. Le dije, voy a ponerme mis auriculares, así que me puse mis AirPods en los oídos, aunque estaban casi sin batería. Aún así, solo quería que este hombre dejara de hacerme preguntas. Preguntar el nombre de mi novio era un nivel más de rareza, casi como si me estuviera interrogando. Envié un mensaje a mi familia y amigos cercanos sobre este conductor de taxi espeluznante y compartí mi ubicación por si acaso, Dios no lo quiera, las cosas se ponían feas. Estábamos en una zona conocida de mi pueblo ahora. Nos detuvimos en el primer semáforo desde que salimos de la autopista. Miré al retrovisor y todo lo que vi fueron sus ojos mirándome fijamente, casi de una manera amenazante. Sé que no me dijo nada porque no tenía música ni nada sonando, así que lo habría escuchado. El semáforo se puso verde, y él seguía mirándome. Tuve que decirle que el semáforo estaba en verde,
y empezó a moverse de nuevo. Nadie de mi familia contestaba excepto mi hermano mayor, que debía ser el único despierto, pero vive a 2 horas de mí. Mi hermano me dijo que debería salir del auto si me sentía amenazada o en peligro. Estábamos ahora en una carretera principal de mi pueblo, pero no había autos en la carretera. Se acercaba las 100 de la mañana en una noche entre semana. Nos detuvimos en otro semáforo en rojo, y sentí que ese hombre me miraba de nuevo por el retrovisor. Entonces noté un coche de policía estacionado en un estacionamiento vacío. En una decisión espontánea, agarré mi bolso y mochila y abrí la puerta de la furgoneta. El hombre empezó a gritarme: ¿qué estás haciendo? E intentó cerrar la puerta con el botón eléctrico delantero, pero la forcé a abrirse. En el segundo en que la puerta estuvo lo suficientemente abierta para que pudiera salir, corrí hacia el coche de policía. En lugar de bajar del auto y perseguirme por mi dinero, simplemente siguió conduciendo, lo que ya era una gran bandera roja. Cuando lo vi alejarse, dejé de correr y caminé rápidamente hacia el coche de policía. El oficial en el auto me notó cuando lo vi levantar la vista y bajar su ventana. Le dije que el conductor del taxi que me llevaba me estaba dando muy malas vibraciones y que me fui por mi propia seguridad. Le pregunté al policía si podía llevarme a casa, y afortunadamente dijo: sube al asiento trasero. Ser una mujer asustada obviamente ayudó, pero creo que deberías acercarte a los policías pidiéndoles que sean tu servicio de taxi gratis. Absolutamente no. Para cuando estuve en el auto, ese taxi ya estaba muy lejos. El policía me llevó a casa, y llegamos en unos 5 a 10 minutos. Entré y ni siquiera me molesté en desempacar, fui directo a cepillarme los dientes y a desplomarme en la cama. Sin embargo, parecía que justo cuando me metí en la cama, hubo un golpe en la puerta principal de mi apartamento. ¿Y si era el conductor del taxi? Él sabía mi dirección, después de todo. ¿Y si venía por su dinero? O peor, los golpes persistieron por unos minutos, luego se hizo silencio por unos minutos, y luego hubo más golpes. Obviamente, nunca salí de mi habitación. No quería estar cerca de la puerta principal. La puerta estaba cerrada con llave, y eso era lo que importaba. Finalmente, los golpes cesaron, y me quedé dormida. Al día siguiente, volví al trabajo. Tenía un turno un poco más tarde, por suerte, así que no tuve que levantarme demasiado temprano. Sin embargo, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada de mi vecino de al lado. George dijo que mi papá había estado allí antes, intentando entrar a mi apartamento para dejar algo, pero no tenía llave. George estaba llamando para confirmar si de hecho estaba esperando a mi papá, y dije que no había sabido de él. George dijo que no lo vio dejar nada, solo estaba revisando por las ventanas, lo que llamó mi atención. Le agradecí y luego llamé a mi papá, y como esperaba, mi papá dijo que estaba en el trabajo y no había pasado por mi casa. Aproveché ese momento para explicarle toda la situación del conductor del taxi a mi papá de nuevo, pero esta vez por teléfono. Quería que fuera a casa por unas noches, y dije que lo haría, solo necesitaba ir a casa y empacar mis cosas primero. Después del trabajo, llegué a casa alrededor de las 900 de la noche. Terminé la colada de la noche anterior y empaqué una bolsa con algo de ropa y mis cosas del trabajo para los próximos días. Sin embargo, algo en mi apartamento se sentía extraño. Nunca me pongo nerviosa por estar sola, pero esa noche sentía que no estaba sola. En el fondo, sentía que era porque toda la situación con el conductor del taxi me había incomodado, pero sentía como si siguiera escuchando pequeños crujidos en el suelo de madera, como por la presión del peso de alguien, solo que no podía precisar de dónde venía. Honestamente, me estaba asustando a mí misma e intenté apresurarme y recoger todas mis cosas para irme. Fue justo cuando estaba lista para salir de la casa que escuché un crujido desde el pasillo, desde el dormitorio de invitados. Me giré y escuché una voz decir: no iba a hacerte daño, y vi un brazo asomarse desde detrás de la pared. Corrí hacia la puerta principal antes de que él pudiera siquiera entrar al pasillo. Estaba afuera gritando y golpeando la puerta de mi vecino George. Todavía
era lo suficientemente temprano como para que él y su esposa estuvieran despiertos. Salieron corriendo y supliqué por ayuda. En lugar de entrar a mi apartamento, llamamos al 911 y esperamos a que llegaran los oficiales. Mi apartamento no era grande, así que revisar cada posible escondite no tomó mucho tiempo. La puerta corrediza trasera hacia el área del patio trasero compartido estaba abierta, lo que también sugería que había huido por el patio trasero. Desafortunadamente, no tenía ningún registro del viaje en taxi que tomé, así que no tenía el número del taxi ni la placa ni nada. Solo podía describirlo como una minivan amarilla y dar la descripción del hombre. Sin embargo, describí la ruta que tomamos y la hora en que recuerdo haber llegado al pueblo, esperando que tal vez pudieran tocar puertas de algunos negocios locales y revisar sus cámaras apuntando a las calles. Tomé mis maletas ya empacadas y me dirigí a la casa de mis padres, donde me quedé por una semana. Querían que me quedara aún más tiempo, pero tenía que volver a casa. Mi papá me ayudó a instalar algunas cámaras de Amazon en mis puertas delantera y trasera, y también compré un taser para ponerlo junto a mi cama para defensa propia. He vivido en 2 apartamentos diferentes desde esa experiencia. Nunca he tenido que usar el taser. También evito los taxis ahora si estoy sola, ya que son mucho menos rastreables que una aplicación de viajes compartidos. Pero también, escuchas sobre conductores de taxi falsos secuestrando gente todo el tiempo. Tengo que preguntarme si ese fue un verdadero conductor de taxi o si era un vehículo robado.